Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy bien, estamos ya a punto de empezar. De hecho, estamos a nada de empezar. Espero que todos estén muy bien y pues listos para aprender más de lo que tiene Dios preparado para nosotros, ¿no? En llenarnos de su palabra para estar preparados para servirle, ¿no? Muy bien, son las 8. Vamos a empezar. Tenemos 32 conexiones, gracias a Dios. Y bueno, la verdad, me da mucho gusto, ¿no? Que sigamos todos conectándonos y queriendo aprender más de la palabra de Dios. La verdad es que, bueno, hemos tenido, yo creo, espero que tú también lo veas así, estudios muy bonitos. Hemos estado aprendiendo sobre lo que estamos viviendo y cómo lo debemos de enfrentar, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Dios nos ha enseñado a través de ejemplos, ¿no? Vimos la vida de, bueno, primero aprendimos por qué estaba pasando esto, aprendimos que Dios nos muestra en su palabra que Él ha derramado su ira por el pecado del hombre en otras ocasiones y que esto es producto también del pecado del hombre y que, bueno, así como, pues Él lo hizo con los ángeles, lo hizo con Sodoma, lo hizo con también la generación de Noé. Bueno, estamos viviendo esto, pero también nos mostró cómo tener victoria, nos mostró la victoria a través de Noé y ahora nos está enseñando lo que no debemos de hacer para, de una manera muy práctica, muy bonita, poder saber cómo enfrentar lo que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, hoy vamos a seguir con este tema muy bonito para precisamente tener de una manera clara, una manera práctica, ¿no? Obviamente basada en la palabra de Dios, porque al final del día aquí lo único importante es lo que dice Dios, no lo que dice la Biblia, no lo que pueda decir cualquier persona. Entonces vamos a orar para empezar nuestro estudio. Sí, le voy a pedir a Tony que si nos hace el favor de guiarnos, por favor, en una oración, ¿no? Señor, te damos gracias por estar nuevamente aquí en nuestro estudio para aprender de ti. Te pido mucho que bendigas a Enrique, que nos pueda mostrar tu palabra claramente, Señor, para que sea útil a nuestra vida. Y también te queremos pedir, Señor, por las personas que nos mencionaron hace unos momentos, por Gerardo, por Itzel, por Licha y por Marcela, que tienen problemas de salud, para que tú los bendigas y tú los sanes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, muy bien. Bueno, pues estudiamos la semana pasada, perdón, el título del estudio para que lo apuntes se llama Dios es verdad. Y vamos a poner lo que debemos de hacer. Ya no vamos a hablar de lo que no debemos hacer, vamos a hablar de lo que debemos hacer. Y puedes poner diagonal, llenarnos del Espíritu. Entonces, Dios es verdad, lo que debemos de hacer, diagonal, llenarnos del Espíritu. ¿Sí? Y vamos a estar centrados en toda la Biblia, pero el versículo medular es Efesios 5:18, que lo vamos a estudiar en un minuto más. Pero ese es, ¿no? Y bueno, haciendo una pequeña recapitulación de lo que hemos estado aprendiendo y estudiando, la semana pasada hablamos precisamente de que era muy importante entender que la manera en que nosotros íbamos a tener victoria sobre esta situación que estamos viviendo, sobre los problemas que tenemos en nuestra vida diaria, no solamente la pandemia, sino cualquier problema que tenemos, y más importante aún, la única manera que vamos a tener victoria sobre la muerte, porque todos vamos a morir tarde o temprano. Y lo importante es tener victoria sobre la muerte, saber qué va a pasar con nosotros cuando nosotros muramos. Y platicamos que la manera de tener victoria, contrario a lo que nos dice el mundo, no es echarle ganas, no se trata de echarle ganas, ¿sí? Se trata de tener fe, de entregarnos a Dios. Y estudiamos qué era eso, qué es tener fe, ¿no? También es muy común pensar que tener fe es creerle a Dios. Hemos platicado que eso no nos enseña la Biblia, inclusive la Biblia nos enseña, y lo comentamos también, que los demonios creen y tiemblan, creen en Dios y tiemblan. Y eso no quiere decir que tienen fe, ¿no? Por creer en Dios. Realmente el tener fe es creerle a Dios, ¿no? ¿Y en qué le debemos de creer? Bueno, la Biblia nos enseña en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la semana pasada estudiamos en qué debemos de tener certeza y convicción para tener fe y con esa fe poder tener victoria sobre nuestra vida, sobre la pandemia, sobre todas las broncas que vamos a tener y más importante aún,
sobre la muerte, tener victoria sobre la muerte sabiendo que estaremos con Dios en el cielo cuando Él nos llame. Y veíamos que en lo que debemos de tener certeza y convicción es en reconocer que no sabemos qué hacer, ¿no? Que en esta pandemia que estamos viviendo estamos rebasados, no sabemos cómo enfrentarlo, no sabemos qué hacer, ¿no? Inclusive la cantidad de información que recibimos, ¿no? Usen cubrebocas, no usen cubrebocas, salgan, no salgan, se contagia de esta manera, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que no sabemos qué hacer, estamos perdidos, ¿no? Y bueno, eso es muy importante. Para tener fe significa reconocer que yo no sé qué hacer, no sé qué hacer con la pandemia, no sé qué hacer con mi vida y mucho menos sé qué hacer con la muerte, ¿no? La otra cosa que tenemos que tener certeza y convicción que estudiamos la semana pasada es que Dios sí sabe qué hacer, que Dios sí sabe qué hacer y lo más bonito, lo más precioso que tenemos es que Dios no lo quiere revelar. No solamente Él sabe qué hacer, sino Él no lo quiere decir para que tú y yo, ¿no?, podamos aprovechar la sabiduría de Dios, ¿no?, que Él es omnisciente y nos dirija, ¿no? Y precisamente ese es el punto de reconocer: yo estoy perdido, estoy rebasado, no sé qué hacer. Yo sé que Dios sí quiere que hacer, reconozco, acepto, tengo la convicción de que Dios sí sabe qué hacer, que me lo quiere revelar, y por lo tanto tengo la convicción, la certeza de que estoy trabajado, de que estoy cansado de tratar de cambiar en mis propias fuerzas, y por lo tanto, sí quiero ir a Él, voy a Él, ¿no? ¿Te acuerdas el versículo? Dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Dios quiere que vayamos a Él, pero que vayamos con la actitud correcta, con esa actitud de tener la certeza y convicción de que yo estoy rebasado, no sé qué hacer, que Dios sí sabe, me lo quiere revelar, y cansado de tratar de cambiar y salir adelante, voy a Él para que Él, sí, entonces sea mi guía, ¿no? Es el siguiente paso de la fe, el tener la certeza y convicción de que necesito hacer a Dios mi guía. ¿Te acuerdas que hablábamos de que Dios usó la analogía del yugo, ¿no? Este instrumento que se utiliza para dirigir el arado, la carreta, para que no se desvíe. Y Dios nos dice que, ¿no?, nos pongamos su yugo, que nos dejemos ser guiados por Dios. Dios no quiere ser tu amigo, Dios no quiere ser tu compañero, Dios no quiere ser tu ayudador, Él quiere ser tu guía, tu Señor, y quiere que tú y yo tengamos la certeza y convicción de que necesitamos ponernos su yugo, dejar que Él nos dirija. ¿Para qué? Para que nos dé victoria sobre la pandemia, para que nos dé victoria sobre nuestra vida, cualquier aspecto que Él sea, para que nos dé victoria sobre la muerte y nos regale el cielo, ¿no? Y bueno, también tener la certeza y convicción, que fue el último punto, de que una vez que yo me entrego a Él como mi guía, lo hago el Señor de mi vida, entonces puedo tener la certeza y convicción de que su carga, que su yugo es fácil y ligera su carga, ¿no? ¿Por qué? Porque no la cargo yo, la carga el Espíritu Santo. ¿Sí? Dios, a través de su Espíritu, Él me lleva a cargar, a dejarme guiar por Dios. Por eso decíamos que no se trata de echarle ganas. Inclusive comentábamos que si tú quieres vivir una relación con Dios echándole ganas, te vas a frustrar. Va a llegar un momento que vas a decir: ¿sabes qué? Esto no es para mí, esto es mentira, y vas a tirar la toalla. No sé si alguna vez, ojalá tuvieras la oportunidad de ver una película de Martín Lutero. A mí me gusta mucho porque ahí vemos eso. Martín Lutero era un religioso que quería servir a Dios, anhelaba servir a Dios, él quería estar en comunión con Dios y estaba frustrado porque él quería no pecar, quería estar en comunión con Dios. Entonces iba a confesar, salía de confesarse y ya se regresaba a los 3 minutos porque ya había pecado. Y decía: no es posible, o sea, esto no puede ser posible, ¿por qué siempre me siento mal? Hasta que un día le cayó el 20 de que la carga, el yugo y la carga de Dios eran ligeros y que lo que tenía que hacer era entregarse a Dios, ¿no? Dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y ese día, bueno, se le cayó toda esa carga, toda esa angustia, toda esa desilusión y frustración que vivía de querer estar bien con Dios y de no poder. Ese día se le cayó. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar a ti y a mí. No lo intentes en tus fuerzas. Mira, seamos honestos, no podemos lograr nada. Bueno, ¿cuántas veces hemos intentado hacer una dieta y ni siquiera lo logramos? Ahora imagínate el obedecer lo que Dios nos enseña. ¿Cómo lo vamos a lograr en nuestras fuerzas? Imposible, imposible. Por eso Dios te dice: ni lo intentes, ven a mí, para que yo
te guíe, para que tú te des cuenta que mi yugo, ¿no?, es fácil y ligera mi carga, ¿no? Y repito, ¿por qué es ligero y por qué es fácil? Porque no lo cargas tú, lo carga Dios. Él lo hace, Él produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y cómo lo hace? Explicamos la semana pasada, a través del Espíritu Santo, ¿no? Y hoy queremos hablar de eso, del Espíritu Santo, porque yo creo que es algo que, bueno, yo no sé a ti, a mí lo personal me costaba mucho trabajo entenderlo, me costaba trabajo entender la Trinidad, a Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, como que le decía, bueno, a ver, ¿cómo está este rollo, no? ¿De qué se trata? La verdad, me costó mucho trabajo y creo que sí, bueno, no creo, Dios nos muestra en su palabra que es importantísimo que entendamos quién es el Espíritu Santo, cuál es su función y cuál es la relación que tiene con nosotros. Y si quieres ponerlo para que tú lo repases, vamos a poner hoy, Dios nos quiere enseñar, hoy Dios nos quiere enseñar sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es Él? ¿Cuál es su relación con los seres humanos? ¿Y cuál es su propósito o su función aquí en la tierra? ¿Quién es Él? ¿Cuál es su relación con los seres humanos? ¿Y cuál es su función aquí en la tierra? ¿No? Vamos a ver esos puntos hoy. No vamos a acabar de ver, vamos a ver varios estudios del Espíritu Santo muy bonitos para que aprendamos y nos dejemos guiar por Él, nos llenemos de Él, como lo vamos a ver, ¿no? Y bueno, pon un número 1, por favor, porque vamos a ver el primer punto. ¿Quién es el Espíritu Santo? Entonces, por favor, pon un número 1 y pon ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Sí? Número 1, ¿quién es el Espíritu Santo? Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 y primera de Juan 5, 7. Mateo 28, 19 y primera de Juan 5, 7. A ver, Tony, si me puedes ayudar con Mateo 28. Ellos son la Biblia, pero ya llegué. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Desde aquí vemos cómo, precisamente, es una parte fundamental, el Espíritu Santo. Él precisamente es parte de este plan maravilloso de Dios para salvarnos. Por eso habla de que los discípulos, todos nosotros debemos de ir a ser discípulos y bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Juan, que está casi al final de la Biblia. Primera de Juan 5, 7. Sí, vamos a leerlo, por favor, Tony. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Así es. Entonces, bueno, vemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y como acabamos de leer en 1 de Juan, es Dios mismo. Es Dios mismo y es muy interesante ver cómo Dios nos muestra que, bueno, cada uno de estos miembros de la Trinidad, estos personajes de la Trinidad, tienen diferentes funciones. Es Dios Padre, creador de todo el universo. Dios Hijo, que es nuestro Salvador, quien vino a la tierra a morir por nosotros en la cruz para salvarnos, y ahora está a la diestra de Dios Padre, siendo nuestro abogado, ¿sí? Él está abogando por nosotros cuando, ¿no? Yo la riego, que pasa poco, y como tú sabes, yo casi no me equivoco, nada más cada 15 minutos. Bueno, Dios dice, ya, hijo Enrique, ya pecó, ya la riego. Y Jesús dice, no, pero yo pagué por él, ¿no? Dios Padre, yo ya pagué por él. Sí es un desastre este pobre cuate, ya lo conoces, pero ya pagué por él. Y por lo tanto, Él está justificado, ¿no? Y Él aboga por nosotros, ¿no? Y bueno, y Dios Espíritu Santo, que Él está aquí, como lo vamos a ver, Él tiene una función muy, muy especial, muy importante para con los hombres. Principalmente es el hacernos entender, ¿sí?, sobre nuestro pecado o nuestra necesidad de Dios. Tiene varios funciones que vamos a estudiar, pero a mí me parece que, bueno, la más importante, porque sin ella no se puede dar nada, es hacernos entender que nosotros necesitamos a Dios. A mí me gusta hacer una analogía que para mí, a lo mejor es una barbaridad te suena una barbaridad lo que voy a decir, pero a mí me ayuda mucho a entender la Trinidad usando un poquito el ejemplo del agua, ¿no? El agua la tienes en estado líquido, gaseoso y sólido, ¿no? Y bueno, tú ves el agua, tú ves el vapor,
tú ves un cubo de hielo y pues sigue siendo agua, es H2O, nada más que pues, tiene diferentes funciones inclusive, ¿no? Pero sigue siendo H2O, es lo mismo. Y a mí me ayuda para entender un poquito esto, ¿no? De, bueno, la Trinidad, ¿no? Es Dios, ¿sí? En estas diferentes, con estas diferentes funciones y manifestaciones en beneficio del hombre. Y como decía yo antes, el Espíritu Santo tiene una función vital, es el que está en la tierra, como lo vamos a ver en unos momentos, como dice la Biblia, y es el que nos ayuda y nos lleva a entender nuestro pecado. Y vamos a ponernos, ¿no? La función del Espíritu Santo es el estar en la tierra para convencernos de nuestro pecado. Enseñarnos de Dios y darnos el poder para vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, la función del Espíritu Santo aquí en la tierra es convencernos de pecado, enseñarnos de Dios y darnos el poder para vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Y esto lo vemos en varios versículos. Juan 14:26, Juan 14:26, Romanos 8:14, Juan 14:26, Romanos 8:14 y Juan 16:7 y 8. Juan 16, 7 y 8. Pues vamos a Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sí, entonces, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar lo que nos enseña Dios, como nos dice este versículo, ¿no? También vemos en Romanos, ¿no? 8:14, Romanos 8:14. A ver, Tom, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Se nos guía, Él debe de guiarnos. Él es el poder, el que nos lleva, nos da el poder para estar en la voluntad de Dios. Y Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿No? Entonces aquí fíjate cómo está diciendo, yo me voy a ir, dice Jesús, y va a venir el Consolador. Porque dice que se va porque Él está a la diestra de Dios Padre, ¿no? Dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esto es bien importante, es muy importante que lo entendamos porque es vital que nosotros nos demos cuenta que el ser humano no tiene la capacidad para acercarse a Dios. O sea, nuestra naturaleza va en contra de buscar a Dios. Es exactamente lo contrario. Nuestra naturaleza nos lleva a pensar que sí podemos, que nosotros somos independientes, que nosotros somos los arquitectos de nuestro propio fracaso, digo destino, que realmente es fracaso, ¿verdad? Pero dicen que es de nuestro destino, cuando realmente es nuestro fracaso, que nosotros no necesitamos a Dios, ¿no? Que nosotros lo podemos hacer. Esta semana me llegó inclusive un mensaje de una persona muy linda, lo hizo con la mejor intención, pero hablaba de que es muy importante amarnos a nosotros mismos. Bueno, la Biblia dice exactamente lo contrario, dice, ya no te ames más. El problema es que te amas demasiado a ti y no te das cuenta, ¿verdad? Pero a veces es un amor ciego, ¿no? Porque no vemos lo terriblemente pecadores que son. Nos amamos tanto que nos perdonamos todo, ¿no? Es como la mamá que su hijo es un desastre y que en vez de decirle está mal, le echa la culpa a la maestra, al amiguito y justifica al chamaco como de todo lo que hace, ¿no? Que fue lo que pasó con Tony y yo ahorita les platico después cómo le hizo su mamá, pero eso ya después lo platicamos en corto. Pero bueno, por eso vino a Cristo. Cristo lo convenció a él. Mi mamá hizo lo mismo conmigo. Por eso Tony se ríe ahorita, porque sabe que mi mamá hizo exactamente el mismo error que con la de ella. Pero es verdad, nos hicieron creer que éramos buenísimos. Y la verdad éramos terribles. Vivíamos una doble vida, ¿no? Es lo que hacemos, es lo que hacemos con Dios. Lo que hicimos nosotros, ¿te acuerdas que tú eras una persona en tu casa y tu mamá y tu papá creían que rompías un plato, pero en la escuela eres un desastre? Vivías una doble vida. Así lo vivimos con Dios.
Nosotros nos creemos buenos. Oye, yo soy bueno. Yo no he matado a nadie. Yo no he hecho aquello. No, hasta te lo crees. Porque además somos geniales. Siempre nos comparamos con alguien que está peor que nosotros, ¿no? Y bueno, como siempre hay alguien más amolado, pues siempre dices, oye, yo soy buenísimo, ¿no? Bueno, yo no le hablo a mi esposa, pero yo no le pego, ¿no? El cuate de algo le pega, ¿no? Yo soy re buena onda. No es cierto, es mentira. Ese amor que nosotros nos tenemos nos hace no ver lo que somos. Y el Espíritu Santo viene y te dice, oye, estás grueso, ya te diste cuenta que estás terrible, ya te diste cuenta de que tú eres un pecador, ya te diste cuenta de que estás perdido, de que no sabes qué hacer, de que no tienes idea de dónde vas, que piensas que vas a Tijuana y estás en Mérida, y que lo peor del caso es que te estás llevando a todos entre las patas porque no solamente te estás afectando a ti, y que necesitas un Salvador, que necesitas reconocer que lo único que sabe es Dios, que te lo quiere revelar, que debes de entregarte a Él para que Él te guíe, siendo tu Señor, y te regale el cielo, y a través de su Espíritu Santo te haga llevar su carga y su yugo. Eso lo hace el Espíritu Santo, porque para nosotros, para cualquier ser humano, es imposible entender su necesidad de Dios. Solo a través del Espíritu Santo podemos entender que nosotros necesitamos a Dios. ¿Sí? Y vamos a ponerlo para que no se nos olvide. Para el hombre es imposible acercarse a Dios. Es el Espíritu Santo quien nos convence de nuestra necesidad de un Salvador. Es el Espíritu Santo el que nos convence de nuestra necesidad de un Salvador. ¿Sí? Vamos a leer ahí, vamos a apuntar ahí, Romanos 5:5, Romanos 5:5, Romanos 8:7, Juan 15:26 y Juan 14:6. Voy a repetir Romanos 5:5, Romanos 8:7, Juan 15:26 y Juan 14:6. ¿Sí? Vamos a leer entonces Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es, el amor de Dios quiere que nosotros nos salvemos. La voluntad de Dios es que todos vengamos, que todos vengamos al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, que todos nos vayamos al cielo. Y por amor nos mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Y por amor nos manda el Espíritu Santo para que nosotros reconozcamos que necesitamos a Dios. Es Él el que nos hace entender algo, esto que para el mundo es locura. ¿Cómo? Yo me tengo que derrotar, yo tengo que aceptar que estoy en total y absoluta bancarrota para poder tener una comunión con Dios. Sí, la respuesta es sí. Y es el Espíritu Santo el que te lleva a esa convicción. Romanos 8:7. Y lo hace, repito, por amor, porque te ama y quiere lo mejor para ti. Romanos 8:7. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se puede sujetar, fíjate lo que dice. O sea, es imposible para el hombre, ¿sí?, en su propia naturaleza, solito, así, sin el Espíritu Santo, ¿sí?, acercarse a Dios. Es más, estamos enemistados con Dios. Por eso necesitamos, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, es imposible. Sin el Espíritu Santo no hay manera. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Acerca de su salvación. Él da el testimonio, Él nos hace entender que realmente, ¿cuál es el propósito para que Cristo venga aquí a la tierra? Mira, inclusive, fíjate cómo esto es real en la vida, tú velo, ¿no? Cuando estamos celebrando tu Semana Santa, la gente se desvive en hablar de la crucifixión de Cristo y nadie habla de la resurrección.
que es lo más importante. Es la resurrección de Cristo lo que nos da la salvación. Pero estamos tan equivocados que nuestra visión como seres humanos es el sacrificio, son las obras, es hacer cosas, es el morir. No, no fue el morir, fue el resucitar. Al resucitar, Él tuvo victoria sobre la muerte, ¿sí? Y esa victoria es la que, si tú te apropias de ella, te da y regala el cielo. Pero eso no lo entendemos, nos parece locura, ¿no? Se refleja en la forma en que celebramos la muerte de Cristo, ¿sí? Cuando debemos de celebrar la resurrección de Cristo, ¿sí? Porque no captamos que tiene que ser el Espíritu Santo el que haga clic en nosotros. Y Juan 14:6, ¿no? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es el Espíritu Santo, y que nos lleva a la conclusión a decir, el único camino es Cristo. ¿Cuál es el raciocinio del hombre, ¿no? Que está enemistado con Dios, que para él no los puede entender, no puede entender los designios de la carne, no son enemistad contra Dios. Cuando una persona oye que hay un solo camino, ¿qué es lo primero que te dice? No, eso es elitista. ¿Cómo crees que hay un solo camino? ¿No? Todos los caminos nos llevan a Dios. Eso es falso. La Biblia dice categóricamente que hay un solo camino. Pero para el hombre es imposible aceptar eso. ¿Cómo crees que hay un solo camino? ¿Y qué va a pasar con los pobres indios del Amazonas que nunca han escuchado de Cristo, ¿no? Ni siquiera saben que había indios en el Amazonas. Seguramente no saben el nombre de ninguna de las tribus, pero de repente les entra un amor por los amazónicos impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren entender su necesidad de Dios. Y es el Espíritu Santo el que te dice, oye, no te preocupes por los indios del Amazonas, preocúpate por ti, porque tú te vas a ir al infierno, ¿sí? Dios se va a encargar, y te aseguro, y lo hemos platicado muchas veces, Dios se ha encargado de llevar la palabra de Dios a las tribus del Amazonas en su propio dialecto, ¿sí? Además, o sea, Dios tiene todo bajo control, pero para el hombre no lo puede entender, necesitamos que el Espíritu Santo nos haga entender, ¿no? Entonces, la primera función, una de las funciones más importantes, es hacernos ver que necesitamos de Dios, ¿sí? Que somos pecadores, que necesitamos entregarnos a Él. Entonces, lo primero que vemos, entonces, número uno, ¿quién es el Espíritu Santo? Él es Dios, es uno de los personajes de la Trinidad y tiene como entre las funciones que vamos a estudiar, pero una muy importante es hacernos entender nuestra condición de pecadores, nuestra necesidad de Dios, entender también las enseñanzas de Dios y recordarnos lo que Dios nos enseña y darnos el poder para poderlo llevar a cabo. Número dos, el segundo punto que queremos aprender hoy es, número dos, ¿cómo se manifiesta al hombre? ¿Cómo se manifiesta al ser humano el Espíritu Santo? Número dos, ¿cómo se manifiesta al ser humano? ¿Sí? Y esto lo vemos en Juan 14, 16 y 17. Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces, fíjate, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a ver precisamente cuál es la relación que tiene el Espíritu Santo, que va a estar en la tierra para siempre, ¿no? Y cuál es la relación que tiene con cada uno, con los seres humanos. Si vamos a poner 2.1, ¿sí? Vamos a poner 2.1 ante los incrédulos, o sea, ¿cuál es o cómo se manifiesta el Espíritu Santo ante los incrédulos? 2.1 ante los incrédulos. Vamos a ver cómo se manifiesta, cuál es la manera de manifestarse el Espíritu Santo ante los incrédulos. Y eso lo vemos en Hechos 7, hay muchos versículos, estamos viendo ahorita nada más uno, Hechos 7, 51 al 54. Aquí Dios nos muestra cómo es que el Espíritu Santo, cuál es la relación con aquellos que son incrédulos y cómo se les manifiesta, ¿sí? Duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones
y crujían los dientes. Bueno, aquí es importante que aclaremos que cuando estamos hablando de incrédulos, si no nos estamos refiriendo nada más a los ateos, a los agnósticos, sino inclusive este pasaje nos muestra que estamos hablando de personas religiosas que quieren acercarse a Dios en sus términos, de acuerdo con sus formas, de sus maneras, sin realmente conocer y entender cómo es que Dios nos dice que podemos tener comunión con Él. Y aquí nos está hablando cuál es la relación que tienen. Fíjate, inclusive este pasaje, te recordarás, es cuando está hablando Esteban y a Esteban lo apedrean los grandes religiosos, ¿no? Y aquí precisamente, fíjate cómo dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, bueno, la función del Espíritu Santo es precisamente, como lo decíamos, ante los incrédulos, principalmente es hacerles ver su necesidad de Dios. Y la actitud, lamentablemente, de la gran mayoría de las personas, es resistir el llamado del Espíritu Santo. Inclusive al grado, como lo vemos, de matar a Esteban. Y no solamente mataron a Esteban, no solamente perdieron a Esteban, crucificaron a Cristo. El rechazo del ser humano, y demuestra lo que acabo yo de decir, de cómo nuestra naturaleza y tendencia es a rechazar a Dios, no aceptarlo, ¿sí? Al grado de llegar a matarlo. Bueno, ¿cómo era Pablo? Recuerda, Pablo, ¿no? Él perseguía a la iglesia. El día que él se convirtió, llevaba cartas para ir a encarcelar a los del camino, a los cristianos, ¿no? Y bueno, les dio el Espíritu Santo, bueno, Cristo mismo en ese caso, lo enfrenta. Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo convierte. Él no lo estaba buscando, él se creía que estaba con Dios. Y así nos pasa a muchos, creemos que estamos con Dios. Pablo creía que estaba sirviendo a Dios, que él era un gran hombre de Dios, cuando estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Estaba resistiendo al Espíritu Santo. Y la función del Espíritu Santo es precisamente, como fue el caso de Pablo, ¿no? Como fue el caso de muchos religiosos, como lo vemos, y lo vamos a estudiar de una manera muy bonita en el libro de Hechos, fue precisamente convencerlos de su necesidad, Entonces, ¿cuál es la manifestación del Espíritu Santo ante el incrédulo? Es enfrentarlos a su necesidad de Cristo, a su condición de pecadores y su necesidad de un Salvador. Es Él el que los está buscando, es Él el que les está hablando. Por eso es muy importante que entendamos que cuando una persona, ¿sí?, está rechazando el mensaje de la Biblia, no está rechazando a la persona que predica, no está rechazando a la persona que le comparte, está rechazando al Espíritu Santo, que le está presentando a través de la persona que le predica o que le comparte o que le regala un folleto, ¿sí?, o que le quiere mostrar el amor de Dios, el plan precioso y maravilloso de Dios para la salvación, que es gratuito y que nos la da Dios por su sola gracia, ¿sí? Cuando lo rechaza, está rechazando al Espíritu Santo, no está rechazando a la persona. Y eso también es muy importante para nosotros como cristianos. Nosotros nos podemos desalentar porque las personas nos rechazan. Esta semana tuve una plática con unas personas del grupo y estaban un poquito desalentados por lo que pasaba en su célula. Y me decían, bueno, es que nos sentimos desalentados. Digo, espérame, es que si te sientes desalentado es porque crees que tú estás convirtiendo a las personas o que tú estás llevando a las personas a Cristo, cuando no es así. El que los convierte es el Espíritu Santo. Nosotros somos simplemente instrumentos de Dios, ¿no? Siervos inútiles somos porque lo que debimos hacer hicimos. Nuestra responsabilidad es compartirle a las personas de Dios, dejarnos ser usados por el Espíritu Santo para compartir la palabra de Dios, pero el resultado es de Dios. Si se convierten o no, es de Dios. A mí no me rechazan, yo no me siento ni rechazado, ni ofendido, ni juzgado, porque al final del día que están rechazando es al Espíritu Santo. Por eso yo no me puedo o no me debo, ¿sí?, de desmotivar o de frustrar cuando, ¿no?, le comparto a una persona, lo invito a la célula, le pido que se conecte, ¿no? O como hoy cuando veníamos al estudio, ¿no?, que los invitábamos y nos dejaban plantados, ¿no? No, sí voy a ir, te lo prometo. Es más, pasa por mí, ¿no? Te veo en la esquina de Insurgentes y San Fernando, ¿sí? Y la persona
Pasaban los minutos, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y nunca se aparecía. ¿Te vas a sentir ofendido? No. ¿Por qué? Está rechazando al Espíritu Santo. Y eso es muy importante que lo entendamos, ¿no? A quien rechazan es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces vamos también a ponerlo. Aquellas personas que no escuchan el mensaje de Dios, aquellas personas que no escuchan el mensaje de Dios para la salvación, rechazan al Espíritu Santo. Rechazan al Espíritu Santo, no a las personas que le comparten, no a las personas que les comparten, ¿sí? No a las personas que les comparten. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses 4:8, Primera de Tesalonicenses 4:8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Fíjate que claro, ¿no? Clarísimo. Así que el que desecha esto, y está hablando del mensaje de la salvación, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Precisamente está aclarando, Dios nos dio su Espíritu, es el Espíritu el que te está enfrentando, el que te está hablando, el que te está exhortando, el que te está manifestando el amor de Dios para que voltees a Él, y lo estás rechazando. No estás rechazando a Dios, perdón, al hombre, está rechazando a Dios. No te está rechazando a ti, está rechazando a Dios. Por lo tanto, nosotros como cristianos debemos de seguir trabajando para el Señor, compartiendo al Señor, sabiendo que nuestra única responsabilidad es compartir el maravilloso regalo que nosotros hemos recibido a través de Cristo y el Espíritu Santo, que nos convenció de nuestro pecado, que trajo a nosotros fe, al hacernos ver que estábamos perdidos, que no sabíamos qué hacer, que Dios sí sabía, que Él es el único que sabe, que nos lo quiere revelar. Llegamos a Él, fuimos a Él cansados y trabajados porque no podíamos cambiar y lo pusimos a Él como nuestro Señor, poniéndonos su yugo para que Él dirigiera nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere. Y fíjate que es bien importante esto, porque cuando una persona rechaza el Espíritu Santo, la Biblia nos enseña que eso, sí, es el pecado imperdonable, que eso no tiene perdón. La Biblia nos enseña en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y liberarnos de toda maldad. O sea, Dios nos perdona todo, pero hay un pecado que Dios no perdona. Y este pecado es precisamente el rechazar el mensaje del Espíritu Santo que nos quiere mostrar nuestra necesidad de un Salvador al mostrarnos a su vez que somos pecadores y merecemos el infierno. Y cuando rechazamos al Espíritu Santo, entonces cometemos el pecado imperdonable. Y vamos a ponerlo también, ¿no? Todas aquellas personas que rechazan al Espíritu Santo cometen el pecado imperdonable. Y la Biblia nos enseña, cometen el pecado imperdonable. Y la Biblia nos enseña que serán condenados al infierno. Y la Biblia nos enseña que serán condenados al infierno. Mateo 12:32. Mateo 12:32. Y Marcos 3:28 y 29. Mateo 12:32 y Marcos 3:28 y 29. Mateo 12:32. Vamos a Mateo 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. A quien hablar en contra del Espíritu Santo no le será perdonado. Sí, y vamos a ver qué dice Marcos, que es aún más contundente, creo yo, señala con mayor firmeza esta situación. Marcos 3:28 y 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón de Dios, sino que es reo de juicio eterno en el infierno. Precisamente, ¿cómo blasfemas contra el Espíritu Santo? Rechazando el mensaje de Dios,
para la salvación, rechazando el mensaje que Dios a través del Espíritu Santo, que está aquí en la tierra, que para siempre, que Dios utiliza para hacernos entender algo que por nuestra naturaleza es imposible que nosotros entendamos, y es que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, y que ese Salvador es Cristo quien vino a salvarnos, y que tengamos fe como nos lo enseña la Biblia. Todo eso lo produce Dios, ¿no? Entonces, esa es la relación, la forma en que el Espíritu Santo se manifiesta a los incrédulos, para llevarlos por amor a Cristo y por lo tanto sean salvados. Ahora vamos a ver cuál es la relación o cómo se manifiesta el Espíritu Santo ante los creyentes. 2.2, ante los creyentes, ¿no? Vamos a ver cuál es la relación ante los creyentes. 2.2, ¿ok? Y bueno, lo he repetido como 100,000 veces y perdón por ser tan repetitivo, pero es un tema bien importante, es un punto importantísimo, y es ¿quiénes son los creyentes? ¿No? Y bueno, hemos dicho que el creyente no es aquel que cree en Dios, que no es suficiente, es aquel que le cree a Dios, ¿sí? Le cree a Dios, a lo que Dios nos enseña en su Biblia, que se acerca a Dios como Dios nos enseña en la Biblia, y que tiene fe, que tiene certeza y convicción. ¿En qué tiene certeza y convicción? Lo he dicho hasta el cansancio, en que el que está perdido, que está rebasado, que no sabe qué hacer, que tiene certeza y convicción de que Dios sí sabe y que se lo quiere revelar, por lo tanto va a Dios, ¿sí? Aceptando que está cansado y trabajado porque no puede cambiar, y ese reconocimiento lo lleva a quererse entregar al Señor de Cristo, poniéndose el yugo de Dios para que lo dirija, entendiendo que ese yugo es ligero, ¿sí? Que ese yugo es fácil porque lo lleva Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, ese es el creyente, aquel que se humilló. ¿Te acuerdas que inclusive veíamos que en el pasaje que estudiamos de que Dios le revela este mensaje a los niños, y usó la palabra infante, aquel que estaba todavía siendo amamantado, que no tiene discernimiento, que depende totalmente de Dios, y esa es la actitud que Dios quiere que tengamos, ¿no? Y bueno, Dios quiere que nosotros entendamos que ¿en qué momento se manifiesta y nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo? Cuando tenemos esa fe, aceptando a Cristo como nuestro Salvador. Bueno, desde ese momento, el momento en que yo recibo a Cristo en mi corazón, la Biblia nos enseña que yo soy sellado por el Espíritu Santo. Y vamos a ponerlo para que tú también lo repases. En el momento que recibimos a Cristo, en nuestro corazón, en el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, en el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Efesios 1:13, ¿sí? Efesios 1:13 y Hechos 2:38. Efesios 1:13 y Hechos 2:38. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así es, ¿no? Un versículo precioso, lo hemos platicado, contundente, en donde nos dice que no es, que en ese momento, dice aquí, que nosotros en ese momento, cuando nosotros aceptamos, dice aquí, habiendo oído la palabra de Dios, el evangelio de la salvación, o sea, que Cristo vino a salvarnos, ese es el evangelio de salvación, y habiendo creído en él, habiendo creído en Cristo como tu Salvador, ¿no? Y habiéndolo hecho tu Señor, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Fíjate en Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Vemos entonces que con respecto al creyente, el Espíritu Santo se manifiesta en el momento que yo recibo a Cristo en mi corazón. En ese momento se manifiesta en mi vida. Yo soy sellado con el Espíritu Santo. Esto, insisto, es importante porque hay muchos falsos maestros que señalan que la manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente, de aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, se da en una segunda etapa, ¿no?
ya sea a través de manifestaciones de dones, ¿no? Como es en sanidad, lenguas, etcétera, que la Biblia claramente nos dice que se han perdido, ya no existen, ¿sí? Inclusive si tú ves cómo la Biblia nos explica que esos dones se dieron con el propósito de que aquellos que lo tenían pudieran confirmar que lo que estaban hablando era la palabra de Dios, porque no había Biblia. Entonces Dios permitió, como lo vemos en toda la Biblia, es increíble, para eso es bien bonito cuando estudiamos eso, porque tú ves cómo Dios permitió en toda la Biblia, hasta que la Biblia se completó, que las personas que hablaban en su nombre hicieran milagros, tuvieran dones, ¿no? Lo hizo, ¿te acuerdas? Cuando fue precisamente Moisés fue a liberar al pueblo de Israel. Bueno, le decían, a ver, avienta una vara, y se convertía, ¿no? Para precisamente, le pregunta precisamente, bueno, ¿cómo van a saber que soy yo, que hablo de ti, que yo soy el enviado? Le decía, bueno, a ver, echa tú tu vara, y se convertía en una serpiente. Precisamente son manifestaciones para confirmar que lo que ellos hablaban eran la palabra de Dios. Bueno, eso ya no se necesita porque tenemos la palabra de Dios completa y por lo tanto eso no existe. Por lo tanto, es totalmente falso el que te digan que el Espíritu Santo no lo tienes hasta que tú tengas estos supuestos dones, ¿no? O otra pésima enseñanza es que tú no tienes el Espíritu Santo hasta que te bautices. Totalmente falso. Lo acabamos de leer en Efesios 1:13. Tú tienes el Espíritu Santo en el momento en que tú recibes a Cristo. El bautismo, que también nos lo enseña la palabra de Dios, tiene como objeto el manifestar, hacer una manifestación exterior de lo que ya está en tu corazón, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Y tú lo tienes desde el momento que recibiste a Cristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Entonces, es como se manifiesta a nosotros desde el momento en que tú recibiste a Cristo en tu corazón, ¿no? Ahora, ¿cuál es la relación con el creyente, no? ¿Cómo debe ser la relación? ¿Quieres poner como punto número 3, no? ¿Cómo debe de ser la relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo debe ser la relación del creyente, cómo debe ser la relación del creyente con el Espíritu Santo? Como número 3, ¿sale? Número 3, ¿cómo debe ser la relación del creyente con el Espíritu Santo? ¿No? Efesios 5:18. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Así es, la relación que debe de haber, ¿no?, con el creyente es que debemos estar llenos del Espíritu Santo, que Él nos quiere llenar. Y bueno, ¿esto qué significa eso? ¿No? Y vamos a poner eso, como 3.1, ¿qué significa el estar llenos del Espíritu Santo? 3.1, ¿qué significa el estar lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa el estar lleno del Espíritu Santo? Y vamos a ver otros versículos, ¿no? Porque al final del día aquí lo importante son los versículos, no lo que digamos nosotros. Romanos 8, 9 y 10. Segunda de Corintios 5, 17. Gálatas 2, 20. Y Juan 3, 3 al 5 y 30. Voy a repetir. Romanos 8, 9 y 10. Segunda de Corintios 5, 17. Gálatas 2, 20. Y Juan 3, del 3 al 5 y 30. ¿Ok? Entonces, vamos a leer Romanos 8, 9 y 10. Romanos 8, 9 y 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero sí, es 10, perdón. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, fíjate cómo dice aquí lo que nos dice este versículo, ¿no? Los que viven según la carne, está en 5, me perdí, perdón. Romanos 8, 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es que ya no vivimos en la carne. ¿Qué es la carne? La carne es lo que éramos antes de venir a Cristo. Es toda esa programación que teníamos antes de venir a Cristo. Y cuando tú vienes a Cristo y eres sellado con el Espíritu Santo, Dios ya no quiere que ya no vivas según la carne, sino que te llenes del Espíritu, te dejes controlar por el Espíritu. Segunda de Corintios 5, 17. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios 5, 17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces ya, fíjate, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo que eras antes ya no, ya se murió, y te lo vamos a ver inclusive en Gálatas 2:20, ¿no? Eso ya no existe, ahora eres una nueva criatura, una criatura en la cual tú lo que quieres es llenarte del Espíritu, quieres que sea esa nueva criatura la que ahora viva, bajo la cual tú vivas en los principios y valores bajo los cuales tú ahora vives. Gálatas 2:20 nos habla precisamente de esto también. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando tú recibes a Cristo, tú lo que hiciste fue decir, mi carne, lo que yo era antes de Cristo, este terrible pecador, no sirve, lo crucifico, muere con Cristo en la cruz. Y ahora Dios me hace una nueva criatura, esa nueva criatura que ahora entiende las cosas de Dios porque tiene el Espíritu que le permite entenderlas, que le permite hacerlas, ¿sí? Esa es la función y esa es tu relación, y lo que tú quieres es dejar que llenarte más de Él para que te muestre, te enseñe cada vez más cómo debe de vivir esta nueva criatura que fue creada a raíz de precisamente recibir a Cristo en nuestro corazón. Juan 3 al 5 y 30. Juan 3 al 5 y 30. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que no naciere del agua y del Espíritu. Entonces fíjate lo que nos está enseñando. O sea, Dios, nuestra relación con el Espíritu Santo tiene que ser tal en donde cuando nos llenemos de Él, nos dejemos controlar por Él. ¿Por qué? Porque ahora, ¿no? Cuando tú recibes a Cristo, tú naces de nuevo. Nace un nuevo Enrique, un nuevo Elo, un nuevo Miguel, ¿no? Beto, ¿no? Un nuevo de cada uno de nosotros nació. Y ahora lo que queremos, ¿sí? Es que ese hombre, ese nuevo yo, ¿sí? Sea guiado por el Espíritu Santo. Ya no sea guiado por mi carne, esa carne que me metió en todos los líos que te puedas imaginar, ¿no? Todos los líos que tuve en mi vida, de los cuales todavía probablemente esté pagando las consecuencias, si fuera un producto de mi yo, de mi carne, de no escuchar a Dios, de estar lleno de mí. Y ahora dice Dios, ya no estés lleno de ti, ahora tienes que llenarte del Espíritu Santo, debes de dejarte controlar por el Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, ¿cómo nos controla? ¿Cómo nos podemos dejar controlar por el Espíritu Santo? Y hoy vamos a ver algunas cosas de la semana que traeremos otro. Vamos a ver el 30, perdón, el versículo 30 también. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Así es. Entonces, fíjate, como es, tenemos que nacer de nuevo. Y precisamente lo que acabo de decir, ¿no? Mi carne, lo que yo era antes, va a menguar al grado que ojalá ya no existiera y que estuviéramos nada más programados ahora bajo el Espíritu, y que Él, ¿no? Que yo mengue, pero que Él crezca. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. O sea, que lo que yo era, sería fabuloso, increíble, que pudiéramos decir, mira, yo vine a Cristo y lo que era ya se tiró a la basura, ya no me acuerdo ni de qué era. No, lamentablemente no es así. Hay vestigios todavía en nuestra mente, hay muchas ideas, cosas que consideramos que valen la pena, y que lo que Dios quiere que pase es, ahora que tú has nacido de nuevo a través de Jesucristo y que tienes el Espíritu Santo en tu vida, que te ayuda a entender a Dios, primero, bueno, darte cuenta que eres un pecador, y además entender lo que Dios quiere de ti. Él quiere que tú te llenes de eso, que tú te quieras llenar de Él, decir, a ver, ¿cómo debe de ser este nuevo yo que yo soy? ¿Cómo debe de vivir este nuevo yo? Bueno, ahora, ¿cómo me lleno de Él? Como decía antes, ¿cómo me llevo de Él? ¿Cómo hago que yo mengüe y que Dios crezca? Y vamos a ver algunos puntos hoy, vamos a ver otros la próxima semana. Inciso A, ¿no? Pidiéndole al Espíritu Santo, quieres poner ese para que puedas escribir un poquito más rápido, pidiéndole al Espíritu Santo, con mayúsculas obviamente, Espíritu Santo,
que me confronte a mi pecado, pidiendo al Espíritu Santo que me confronte a mi pecado. ¿Sí? Esto es bien importante. Segunda de Corintios 3:18. ¿Sí? Yo me lleno de Él, Él quiere controlarme, Él quiere llenarme y controlarme, primero enfrentándome a mi pecado. Romanos 3:18. Perdón, segunda de Corintios 3:18, perdón. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fíjate que este versículo lo vimos también en los estudios pasados, pero es precioso, ¿no? Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo a la gloria del Señor. O sea, lo hemos dicho y lo vamos a ver también cómo es la Biblia la que nos enfrenta, si es el espejo que nos hace ver lo terriblemente que somos, lo terriblemente pecadores que somos. Y luego dice aquí que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, en la misma imagen. O sea, Dios nos quiere transformar en su imagen, quiere que seamos como Él. Fíjate cómo lo hace, por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu el que, en la medida en que Él te va enfrentando, ¿no? Yo decía al principio, como todos nos creemos buenos, nuestras mamás nos hicieron pensar que éramos muy buenos y no la creímos. Por eso necesitamos al Espíritu Santo que venga y nos diga, oye, ¿sabes qué? No es cierto, no eres bueno. ¿Sí? Sí, ayudaste a fulanito, pero la verdad lo hiciste porque querías que todo el mundo dijera, oye, qué bueno es Enrique, qué gran persona es, lo hiciste por orgullo, o hiciste tal cosa, pero tú sabes que tus intenciones no eran realmente totalmente desinteresadas, había mucho de ti ahí, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos hacer para llenarnos del Espíritu Santo es pedirle que nos confronte a nuestros pecados, que son muchos. Inclusive yo comentaba hace poco que hay un estudio muy bonito que se llama Mi corazón, un lugar para Cristo, y ahí vemos que hace una analogía de que tu corazón es una casa, hay diferentes cuartos, y uno de esos cuartos es el de los tiliches, ¿no? La bodeguita donde guardas todo lo que ya no usas y que nunca te acuerdas ya que ni siquiera está ahí. Cuando te cambias de casa y empiezas a sacar todo ese mugrero, ya no te acordabas que estaba la podadora que tenías hace 50 años y la licuadora que se te descompuso. Bueno, ese cuartito, los tiliches, lo tienes en tu corazón. Y en ese cuartito tú guardas los rencores, las envidias, los celos, ¿no? Los resentimientos, los complejos que tú pensabas que ya no tenías. Así como se te olvidó la licuadora, que ya no se vio y que guardaste, así pasó en tu corazón, ¿no? Y bueno, Él quiere limpiarlo, ¿sale? Y por eso necesitas a través del Espíritu Santo que te muestre lo que hay en ese cuarto de tiliches. Inciso B. ¿Sí? Entregarle al Espíritu Santo mi voluntad. Entregarle al Espíritu Santo mi voluntad. Lucas 22:42. Lucas 22:42. ¿Tony? Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Fíjate qué precioso ejemplo. Jesús mismo está pidiendo que se haga, dice, oye, si quieres, haz tu voluntad. Dios mismo nos está enseñando, ¿no? Para que nos demos cuenta de que la manera de llenarnos del Espíritu Santo es decir, ya no voy a hacer mi voluntad, quiero hacer la voluntad de Dios, ¿no? Importantísimo, ¿no? Primero, Dios, enfréntame mi pecado. Segundo, Espíritu Santo, enfréntame, sí, hazme seguir tu voluntad, que no busca mi voluntad, que es interesada, que es egoísta, ¿no? Que siempre tiene algún interés, sino que todo lo haga buscando el hacer tu voluntad. Inciso C, entregarle al Espíritu Santo mi intelecto. Entregarle al Espíritu Santo mi intelecto. Salmos 26, 2 y 3. Salmos 26, 2 y 3. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Dile, Dios, métete a ver lo que hay en mi cabeza. No solamente muestra mi pecado, sino también aquellos aspectos de mi vida que yo creo que me hacen muy inteligente, muy intelectual, muy preparado, ¿no? Muéstrame si realmente es cierto que son preparados. Hazme ver si realmente esos son principios correctos, valores correctos, si es realmente sabiduría o en realidad estoy mal. Para llenarme del Espíritu Santo, tú tienes que ir a Dios y decirle, Dios,
¿no? Te entrego mi intelecto. Lo que yo creo que sé, te lo doy. Inciso D, ¿no? Inciso D. Entregarle al Espíritu Santo tu cuerpo. Entregarle al Espíritu Santo tu cuerpo. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así es, ¿no? Y aquí no se está refiriendo a, ¿no?, a flagelarnos, a hacer cosas yo mandas. No, está diciendo Dios, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy. Entonces, ¿a dónde soy útil? Tú muéstrame, tú hazme ver, tú abres una oportunidad para compartirle de Cristo a alguien o para ayudar a alguien. Estoy listo, aquí estoy, ¿no? La mucha o poca salud que me das, la mucha o poca fuerza que tengo, bueno, te la entrego para ti, ¿no? Y te vas a sorprender qué precioso es el entregarte al Espíritu Santo, ver cómo Él te empieza a utilizar de las maneras que tú jamás te imaginaste que podrías. Es precioso encontrar en dónde Dios te quiere utilizar, ¿no? Entonces, bueno, entrégale tu cuerpo, heme aquí, envíame a mí. Tú dime dónde, Dios. Yo no te voy a decir que no, ¿no? Tú nada más dime, muéstrame, abre puertas y yo voy para allá. Aquí estoy listo, ¿no? Heme aquí, envíame a mí. Muy bien, inciso E. Entrégale al Espíritu Santo tu tiempo. Entrégale al Espíritu Santo, entrégale al Espíritu Santo tu tiempo. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fíjate qué precioso, aquí está haciendo una analogía de una carrera, ¿no? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo ni preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera. Dios, yo te voy a dar el tiempo que tenga. Sí, te voy a trabajar. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces tenemos que trabajar. Pero te quiero dar mi tiempo, lo mejor de mi tiempo. Yo he comentado muchas veces, ¿a qué hora lees la Biblia? Lee la Biblia en el mejor momento de tu día. Le tienes que dar el mejor momento cuando estás más lúcido, más concentrado, ¿no? Cuando realmente penetra la palabra de Dios, ¿no? Yo preparo los estudios a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque esa es la mejor manera, el mejor tiempo para mí. Estoy lúcido, ¿no? Entiendo, por eso ahorita, como puedes ver, ya a esta hora, pues ya no se entiende nada lo que estoy diciendo, por eso no estás entendiendo el estudio. Si quieres, nos vamos a las 5 de la mañana y vas a ver que está padrísimo el estudio. Lamentablemente no muchos quieren oírme a las 5 de la mañana. Pero es verdad, yo sé que es el mejor momento para yo pasar tiempo con Dios y entender lo que Dios me quiere dar. Y le digo, Dios, este tiempo es para ti. El mejor tiempo de mi día, donde yo sé que estoy mejor, quiero pasar tiempo contigo para preparar el estudio y aprender de ti. Ojalá tú hagas lo mismo, que digas, yo te quiero dar lo mejor de mi tiempo, ¿no? Inciso F. Entrégale al Espíritu Santo tus talentos. Entrégale al Espíritu Santo tus talentos. Entrégale al Espíritu Santo tus talentos. Filipenses 3:4-9. Filipenses 3:4-9. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a serlo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces aquí Pablo nos está hablando de cómo él tenía todos estos dones, él estaba, ¿no?, impresionante desde el punto de vista de religiosidad, era de lo top, y dice, todo eso lo tiro por basura, para conocer a Cristo, para aprender de Él. Y ese es el punto. Si Dios, tú me diste el talento de jugar tenis, lo voy a usar para ti.
Voy a jugar tenis para compartir de Cristo, ¿no? Voy a no enojarme en la cancha, no me voy a robar las bolas ahí, Mike y Beto, que me están escuchando, que son tenistas, no, hay que tener cuidado con esas líneas, ¿no? Y dar amor, si oye, te lo doy, no hay bronca, no quiero ganar un tonto partido, quiero ganarte para Cristo. No se trata de ser el mejor tenista del mundo para que nadie se acuerde de ti, porque nadie se va a acordar de que fuiste el campeón del Club España, sino que todo el mundo diga, oye, qué padre, este cuate realmente juega para agradar a Dios. O inclusive deja de jugar o de hacer cosas para agradar a Dios, ¿no? Yo jugaba tenis, me encantaba, creo que tenía un talento, pero mi actitud era pésima y yo dejé de jugar tenis porque no le daba la gloria a Dios. Y dije, se acabó, yo no vuelvo a jugar. Y no volví a jugar, porque yo sabía que no le daba gloria. Eso no quiere decir, lo he dicho muchas veces, la Biblia no dice, no jugaréis tenis. No hay un solo versículo que diga eso. Esa fue una convicción personal, donde yo me di cuenta que mi talento no le estaba agradando a Dios, no le estaba dando gloria a Dios, y yo le entregué mi talento a Dios. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos, para llenarnos del Espíritu. Inciso G, entregarle al Espíritu Santo mis posesiones. Entregarle al Espíritu Santo mis posesiones. Lucas 18, 28 al 30. Lucas 18, 28 al 30. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Así es, ¿quieres llenarte del Espíritu Santo? Entrégale tus posesiones a Dios. Dios, aquí está mi coche, aquí está mi casa. ¿Quieres que yo pase por personas? ¿Te acuerdas? Bueno, cuando eran los estudios presenciales, ¿no? Oye, pues yo paso por los demás, yo te llevo, ¿no? Qué bonito es usar lo que Dios te dio para Él, ¿no? Dios me ha dado el gran privilegio, ¿no? Yo comentaba en el estudio también de lunes, pues en mi casa realmente había estudios los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y en Cuernavaca los sábados, ¿no? Y la gente, una vez vino una persona que no era cristiana y decía, oye, pues esta casa parece hotel, ¿qué onda? Todo el tiempo hay gente aquí, ¿no? ¿Cómo le haces? Bueno, para nosotros es normal. Nosotros esta casa la entregamos a Dios, ¿no? Para servirlo a Él. Y ojalá tú hagas lo mismo con tu casa, con tu coche, con tu bicicleta, no, lo que tengas. Que digas, Dios, esto es para ti, lo voy a usar para ti, para llenarme de Él, ¿no? Y bueno, esas son las cosas, las primeras cosas que estamos viendo, a través de las cuales tú te vas a llenar del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que tú y yo nos llenemos del Espíritu Santo, porque Él es el que nos muestra nuestro pecado, Él es el que nos hace entender la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios, y Él es el que nos lleva a cumplir la palabra de Dios. Es el que hace que su yugo sea fácil y ligera su carga. Y lo que tú y yo debemos de anhelar es llenarnos de Él, para que cada vez sea más fácil a pensar como Dios, actuar como Dios y vivir en la vida abundante que Dios nos promete. A veces nos preguntamos, ¿por qué no vivo la vida abundante? Porque no te estás dejando llenar por el Espíritu Santo. Al contrario, lo estás entristeciendo, ¿no? O lo estás bloqueando. Y de eso vamos a hablar las siguientes semanas. Vamos a hablar de cómo te puedes seguir llenando el Espíritu Santo. Y después vamos a ver manifestaciones preciosas que vemos en la Biblia de cómo sí es cierto esto. Lo vemos en todo Hechos, va a ser un estudio precioso que vamos a tener. Y bueno, ojalá tú sigas conectándote y aprendiéndote y llenándote del Espíritu Santo. Pero bueno, tú que nos escuchas por primera vez, tienes que entender que, bueno, la manera de llenarte del Espíritu Santo es primero, ¿no?, escuchándolo y aceptando el llamado del Espíritu Santo. Él esta noche te está llamando, está tocando a tu corazón, pidiéndote que lo abras, que te des cuenta de que eres un pecador, de que necesitas un Salvador, de que Dios estableció un plan maravilloso a través de Jesucristo para salvarte, y que lo único que tú tienes que hacer es reconocer que estás perdido, que no sabes qué hacer, que necesitas ir a Dios, que sí sabe, que te lo quiere revelar, entendiendo que estás cansado y trabajado y que necesitas, por lo tanto, a un Señor y Salvador que es Cristo, y que vayas a Él dejándote que Él ponga sobre ti su yugo para que te dirija y te salve del infierno que mereces, te dé una vida abundante aquí en la tierra a través del poder del Espíritu Santo. Y todo esto lo haces a través de una oración en la cual tú
reconociendo esto, teniendo la certeza y convicción de lo que acabamos de hablar, invitas a Cristo a que tome comando de tu vida. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Y si tú quieres hacer esta oración, si tú quieres apropiarte del plan de Dios para la salvación y llenarte, invitar al Espíritu Santo que está en tu vida, que te selle para que te dé poder, para poder vivir con victoria en este mundo y tener la certeza de la salvación, repítela en silencio de tu corazón esta oración. Dios, ahora entiendo que yo soy un pecador. He estado rechazando el llamado del Espíritu Santo, el cual me ha enfrentado a lo que soy, un pecador que merece el infierno, que no puede salvarse, que está perdido. Pero también entiendo que ese Espíritu Santo me muestra el amor de Dios. Me muestra y me hace entender que Dios en su amor mandó a Jesucristo a morir por mí en la cruz, a derramar su sangre para que si yo me apropio de ese pago, entonces tenga vida eterna en el cielo contigo. Y una vida abundante aquí en la tierra, a través del poder del Espíritu Santo, que tú dejaste para ser mi consolador. Ese Espíritu Santo que es un espíritu de poder y de amor y dominio propio, que me sella desde el momento en que yo recibo a Cristo en mi corazón. Por eso esta noche yo vengo a pedirte que tu Hijo Jesucristo entre a mi corazón, que me haga nacer de nuevo a través del Espíritu, que me regale el cielo y una vida abundante aquí en la tierra. Te pido que tu Hijo Jesucristo entre en mi corazón, que tome comando de mi vida, que me regale el cielo. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia, en el pago que tu Hijo Jesucristo hizo por mí en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues ojalá hayas hecho esa oración, realmente cambia tu vida, ahora eres creyente, ahora tienes una comunión con Dios, ahora tienes el poder del Espíritu Santo. Y bueno, ojalá te acerques a la persona que te invitó para que le compartas que has recibido a Cristo y Él te ayude a entender cómo debes ahora leer la Biblia, cómo puedes tú a través de la Biblia llenarte del Espíritu Santo. Bueno, tenemos estudios muy bonitos las próximas semanas. No dejes de conectarte, no dejes de invitar a personas, ¿no? Ojalá también aproveches la próxima semana en tu célula para discutir este tema, llenarte de Dios, aprender de Él, llenarte del Espíritu Santo. Y bueno, aquí nos veremos la próxima semana. Que Dios los bendiga.